Hola, buenas tardes. Mi nombre es Armando David Rodríguez Ibarra, con número de matrícula 23028-206 de la Universidad UVEG. O módulo Derecho Procesal Penal, reto: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana a fecha 12 de junio del 2026? Para empezar este reto comenzaré con la pregunta número 1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Porque se observa el sistema de países ya desarrollados y los países que están en desarrollo toman ese sistema que aparentemente funciona, en nuestro caso de los países que están al norte. En otras palabras, referente a la localización por el término periferia, el autor dice que la difusión de la periferia, las leyes, normas se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos, como podemos observar aquí. Y en esta otra donde la división de leyes, normas, políticas públicas desde los países centrales a los periféricos. Este es el diagrama que aparece en el libro. Después seguimos con qué distingue los códigos inquisitivos y los códigos acusatorios en Latinoamérica. Sus características del inquisitivo se dividen en dos fases: la fase de investigación preliminar, sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, plenario o juicio. Expediente que la policía y el juez recopilan. 2. El juez estaba a cargo de la investigación preliminar y el juez tenía el rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. Las violaciones en esta etapa eran: el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de los elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez. La prisión preventiva del imputado era obligatoria. No había discrecionalidad fiscal. El juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. No había discrecionalidad fiscal. Se iniciaba el proceso penal sin considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Del sistema acusatorio voy a hablar un poco más sobre también la historia, para tener un poco más de concepto de cómo empezó el sistema acusatorio en la zona sur de Latinoamérica. El primer país latinoamericano es implementado por Argentina. Dos juristas importantes argentinos es Vélez Mariconde y Soler. De los códigos italianos de 1913 y 1930 se destaca en el sistema acusatorio juicios orales y públicos, más derechos al imputado durante la investigación preliminar, poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto con delitos menores. De estas fases, los juristas mencionados, nació el Código de Córdoba. Del jurista Mayer, 1939, lo amplía con lo que son nuestros derechos. Por ejemplo, derecho de conocer la imputación y los elementos de prueba a su contra antes de declarar, el derecho a requerir la práctica de medios de prueba, derecho a un defensor de oficio. En este caso, la prisión preventiva solo cuando es absolutamente necesario, como si hay un riesgo de fuga del imputado. Y por último, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red adquisitiva y reformadores en América Latina? Uno de los principales actores internacionales fue Estados Unidos, con la USAID, establecido por John F. Kennedy, y la Alianza para el Progreso. Tenían por objetivo geopolítico fue alentar el desarrollo económico para reducir el riesgo de que grupos comunistas y de izquierda tomaran el poder en países de desarrollo. Mayer, argentino, presentó el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, como en Brasil
Mayer también difundió el Proyecto 86 en Guatemala. De los actores internacionales, aparte de los Said, había comenzado en los 80s y apoyaron las reformas procesales penales y el trabajo de la red de expertos activistas como los argentinos que había mencionado. Estas instituciones han incluido al Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica GTZ, la Fundación Konrad Adenauer, la Agencia Española para la Cooperación Internacional AECI y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo UNDP. El apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y los bancos también contribuyó a la ola de reformas y proyectos, fondos para viajes y actividades de la red, permitiendo a un número de miembros de la red poder vivir de su trabajo de apoyo a las reformas. Como veremos, aquí hubieron muchos actores internacionales que fueron desde el mismo Latinoamérica del Sur y América del Norte, que fueron los estadounidenses, y desde la periferia sobre las Naciones Unidas y otros organismos, tal vez por ambiciones políticas o por tener un buen sistema de justicia, pero de cualquier forma se estuvieron agarrando las ideas de varios lugares. Y el cierre, en relación a mi punto de vista, fue que se encontraron las mismas problemáticas en el sistema inquisitivo, en el cual el sistema acusatorio lo arreglaba, arreglando los derechos fundamentales del individuo, derechos que internacionalmente y constitucionalmente nos corresponde, derechos humanos que se han tomado importancia hasta el 2011 en la reforma constitucional de derechos humanos, donde todas las autoridades tienen el deber de protegerlos. Un ejemplo es el principio de pro persona. Esto es lo que dio mayor relevancia hacia mi punto de vista en la Constitución mexicana, y de cómo la lectura de Langer influyó a lo que es nuestra Constitución, o la relación que hubo a la Constitución. Bueno, por mi parte sería todo. Cualquier cosa o duda, estoy a su disposición. Muchas gracias.